Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y aquí estamos entrando ya en la recapitulación, le llamamos, los elementos fundamentales ya hemos puesto. En primer lugar pusimos Cristo como juez escatológico. La presencia de Cristo ya nos juzga. Por eso San Juan utiliza de otra manera y dice, el que cree en Jesús ya está salvado. Y el que no cree ya está condenado, justamente por eso. Porque la misma presencia de Jesús con su propuesta, con su evangelio, ya es entonces un motivo de juicio. Es decir, somos nosotros quienes nos damos cuenta, somos nosotros, no hace falta que Él venga y te juzgue. Segundo elemento, decíamos, el fundamento de la iglesia. Esto habla mucho San Mateo. Nosotros somos comunidad, todo centrado en la comunidad, no podemos ser sectarios. De aquí nosotros hablábamos y viene la palabra el católico, ¿verdad? Porque el catolicismo, el católico significa comunidad. El cristiano, por esencia, ontológicamente, tiene que ser y debe ser católico, imposible. Entonces, viste que muchas veces no entendéis, llevan explicación terminorum, no entendéis. Y entonces decimos cualquier burrada. Aquí hay que entender que entonces católico significa universal y esa es la esencia. El cristiano de por sí, si es sectario, no es cristiano, no es cristiano. Esa siempre fue una herejía dentro de los primeros movimientos, ¿verdad?, que surgían en el pensamiento cristiano. ¿Por qué? Y porque Cristo viene para todos, nos dice San Pablo. No puede ser un grupito nomás. Incluso el judaísmo después entonces se ve amenazado totalmente. La cristiano que era oñemosemba, justamente porque se estaba abriendo a todos, a los gentiles, a los paganos, a los pecadores. Para eso he venido.
Yo lo que quiero es, dice, misericordia y no sacrificios, etc. Hay muchas frases y expresiones espectaculares que nos hacen entender este catolicismo de Jesús, ¿verdad? De su propuesta. Y el tercero que estamos viendo ahora es el Cristo que ha revelado la ley de salvación. Esta ley de salvación que tiene como fundamento, decíamos, aquí se juega un poco con respecto al tiempo, pero al tiempo en cuanto que es el instrumento en donde nosotros nos movemos. Es una reflexión muy profunda, ciertamente, de la comunidad cristiana mateana con respecto al tiempo. Y entonces, para San Mateo aquí es vivir el presente, pero porque el presente lo que hace es formar el pasado. Y para él el pasado es elemental y fundamental porque es el trampolín para nuestro futuro. Entonces, aquí en el presente tenemos que estar luchando, litigando, procurando entonces formar los elementos, los valores, o sea, sobre eso, hacer que nuestro pasado sea un pasado positivo, porque ese te sirve entonces para el futuro. Es una expresión y un pensamiento maravilloso, ¿verdad? Ciertamente que aquí lo estamos mirando del aspecto religioso, pero eso del aspecto filosófico, del aspecto psicológico, sociológico, también prácticamente es lo mismo, pero con otras frases y con otra forma de explicar. Ahora, si nosotros vamos a entrar en otra terminología, miremos un poco un orden genético ahora. En este orden genético tendríamos que hablar primero del aspecto escatológico del Cristo en cuanto al orden genético. Desde allí, y tocando el problema de la parusía, que se retarda, podríamos formular el sentido de la Iglesia y la importancia de la ley de los creyentes. Bueno, aquí hay entonces un elemento que Mateo insiste mucho, que es la cuestión, dice, de la parusía, hablando desde el aspecto escatológico, es decir, la irrupción de Dios. Pero dice la escatología, peñan de yara lleva hoy qué en nuestra historia. Pero ¿cuándo se hace escatología? Escatología se hace cuando vos dejás que Cristo irrumpa en tu vida. La historia lineal, en una historia lineal de tu vida, Dios entra. Eso quiere decir entonces llegó tu escatología, porque desde ahí vas a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar y tu manera de obrar. Y entonces por eso ese es el escato. Bueno, ahora, esta intervención o esta entrada de Cristo en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, hace entonces que ahora se proyecte una nueva vida. Esa nueva vida que es la propuesta del Señor, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Y consiste en esa parusía. Pero es una parusía que se está retardando. ¿Y cómo entonces vamos a entender? Porque podemos decir, bueno, el Cristo que viene, uma, el shaque, uma, va bebeando, huye de niño. Y como que estamos entonces, se está retardando esta parusía. Entonces, ¿cómo se explica aquí? Y cómo Mateo nos explica la cuestión de la parusía que se retarda. Y ahí entonces él pone el sentido esencial de esta ley de la salvación que se expresa a través de la comunidad, que se expresa a través de la iglesia. Y por eso dice el sentido aquí que nosotros hablamos de esta parusía que se retarda, el sentido de la iglesia y la importancia de la ley de los creyentes. La parusía se realiza poco a poco entonces en la iglesia. Somos nosotros entonces los responsables de hacer que esa parusía vaya realizándose, vaya llegando. Y por eso después te habla de esa ley de los creyentes, porque las leyes de la vida cristiana las llevamos nosotros y las elaboramos nosotros, siempre desde el pensamiento y la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Las restricciones de la pandemia no impidieron que cerca de 100 personas asistieran a la presentación del documental Juan Pablo II está vivo. El Ateneo de Santander, en España, ha acogido esta producción de Rome Reports, premiada en el Festival Internacional Mirabile Dictu.
El documental saca a la luz algunos de los más de 14.000 hechos extraordinarios vinculados al Papa polaco que no han sido investigados. Y muchos de los que nadie los ha certificado, porque la Iglesia no puede tener un equipo de gente todo el día trabajando para certificar hechos extraordinarios, ¿no? La presentación del documental ha sido organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Su secretario general, Rafael Murillo, quiso destacar en Santander la relevancia internacional de San Juan Pablo II. Fue quizá la figura más importante y más trascendente socialmente hablando y moralmente hablando en el siglo XX, y por eso también queremos manifestarlo. El documental Juan Pablo II está vivo se puede ver en la plataforma Rome Reports Premium. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de San Mateo, estamos haciendo el corolario, estamos cerrando en este momento nuestra catequesis. Estamos cerrando en este momento nuestro estudio sobre la teología de San Mateo. Y estamos hablando de la iglesia de Mateo, es decir, la propuesta de iglesia que nos está trayendo San Mateo. Y decimos que es lo esencial. Pero esto no solamente en Mateo, pero nosotros ahora estamos mirando desde Mateo, que está escribiendo justamente a una comunidad judeo-cristiana, es decir, que conocen muy bien el Antiguo Testamento, Tanakh, y desde ahí están mirando, porque la Biblia de por sí, el Antiguo Testamento, y luego, por ende, también el Nuevo Testamento, tiene como base y fundamento nada más y nada menos que el aspecto de la comunidad. Todo en función de la comunidad. La semilla del fin está ya dada. Vivimos en la etapa en que comienza a florecer, en que se disputan ya sus frutos. Entonces, desde aquí podemos entender muy bien lo que nos está queriendo decir el evangelista, ¿verdad? Ya está dada la semilla ya está dada.
viene esta etapa que comienza a florecer. ¿Qué significa esto? Que de por sí la propuesta del Señor ya está dentro de la comunidad. En la medida en que nosotros vamos entrando, nos vamos encontrando en la misma comunidad, con estos valores y principios que la comunidad, es decir, la iglesia, nos ofrece. Pero después, cuando nos dice que vivimos en la etapa en que comienza a florecer, significa que somos nosotros, ¿verdad?, quienes vamos a comenzar a vivirlo, a llevarlo adelante. Y entonces, en la medida en que nosotros vamos asumiendo y vamos responsabilizándonos de la propia vida, ciertamente que después eso puede también comenzar ya a despuntar con sus frutos, nos dice, despuntar con sus frutos. No vamos a tener ningún fruto positivo si es que nosotros mismos no asumimos, si nosotros mismos entonces no nos ponemos en esa actitud de apertura a la gracia y a la fuerza de Dios. Jesús resucitado ratifica su mensaje en que despuntan, ¿verdad?, en este mensaje que se le espera pronto como el Hijo del Hombre que se acerca sobre un trono de nubes disponiendo ya su juicio. Bueno, esta es la expresión lingüística que nosotros utilizamos. Apenas de Jayqua poner por no que ya pogina al estilo protestante, porque tiene que venir allá entre las nubes y tiene que andar filmar, no. Estas son expresiones simplemente para darnos a entender que la presencia y el juicio de Dios viene desde lo alto. Pero lo alto significa para nosotros el Hashamayim o el Uranos en griego, ¿verdad?, y la otra palabra en hebreo. Entonces nos hace entender simplemente que el lugar de Dios, nosotros lo representamos con el cielo. Lo representamos entonces con el más allá de nuestras posibilidades, ¿entienden? Entonces es un lenguaje que nosotros estamos utilizando para entendernos. El algo más, ¿verdad?, que está más allá de nuestra naturaleza propia incluso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el Hijo del Hombre que se acerca sobre un trono de nubes, disponiendo ya su juicio. Pero ahora, mientras tanto, ¿qué nos dice? Ahora Él nos dice, vayan a Galilea, allí le encontrarán. Vayan a Galilea porque allí le encontrarán. ¿Se dan cuenta? Tenemos los dos aspectos. El aspecto del lugar donde vive Dios, que es la meta del hombre. Pero esta meta, ese es nuestro famoso Safón, ¿verdad?, según el hebreo, que quiere decir nuestro norte. Upealañan de GPS, moto para yaguatajina, moto para yaguataseamba, ella bañan de jaycoseamba, epala yaya posea, lleva. Porque ñan de yarañan de atoy, ñan de no. Bueno, ese es el primer elemento. Mirar, saber que allí está el Señor y que esta es la realización del hombre en la medida en que se encuentra en esa gracia de Dios. Por otra parte, nosotros sabemos también que vayan, dice, a Galilea y allí ustedes me encontrarán. ¿Por qué está diciendo aquí vayan a Galilea? Y justamente porque Galilea es el lugar histórico entonces donde se comienza a trabajar. Desde ahí Jesús comienza a anunciar su evangelio. Entonces, después de su muerte y resurrección, lo que Jesús le está diciendo es, ahora vamos a volver a recomenzar de nuevo todo lo que ya hicimos, todo lo que hemos predicado. Entonces el 28:7 nos dice directamente, de una manera interesante, y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Porque pero ahora ¿cómo? Ya no como un Jesús histórico, sino que un Jesús resucitado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos.
El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tu. Ave María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo y ahora nosotros estamos haciendo lo que le llamamos la recapitulación. Estamos recapitulando, estamos cerrando, ¿verdad? Una parte de todo lo que vamos presentando y todo lo que vamos encaminando en nuestra vida. Bueno, decíamos que esta propuesta del Señor vuelve a ser ratificada con la resurrección de Jesús y les dice, vayan a Galilea. Va ere la ñandeya hallegana, mo la ñande Galilea y catu ñandeya ecoanga lleva. Nuestra Galilea es nuestra propia casa, nuestra propia familia, ese lugar donde estamos, desde ese lugar donde nos encontramos. Upea la ñande Galilea, aupe ñande la ña güero guatana, pe ñande yara o yerurea ñande. La presencia del Señor resucitado se traduce en una crisis. Hay que ver. Porque aquí te mete una palabrita
como se suele decir, no soy yo el que digo, sino que justamente nuestro evangelista, San Mateo, nos dice que la presencia del Señor resucitado, nos mete en crisis, se traduce en crisis. Crisis, la palabra crisis del griego, ¿verdad? Quiere decir crecimiento. O sea, si entramos en crisis, quiere decir que vos, ¿sabes qué? Comenzás a pensar y a darte cuenta lo que estás haciendo. Y si vos entras en crisis, quiere decir que vos te diste cuenta que hay algo que no estás haciendo bien. Y entonces desde ese momento comenzás a esforzarte y a crecer. Upea hice la crisis. Pea y pon a la Jayquami. Si alguien me dice, estoy en crisis, que está en crisis. ¿Por qué? Porque quiere decir que en de reyesapea. De que viene acá, vereñamindu ujina peje y ande peñan de yara, andere ya ere, ay, da ya poijina peñan de yara yerurease. Yo entro en crisis, por ejemplo, porque mi mamá me dijo, bueno, mi hijo, peare yapona, estudiana, y que tu amuecha le deja sala de salvar, lan de grado, lan de curso. Bueno, listo. Una pena ese. Da estudiar y que esto de aquí. A ver, oye la nota, ahí va la nota, allá plaza. Leo, miro y entro en crisis. Bueno, si entraste en crisis, quiere decir, primero, te diste cuenta que no le hiciste caso a tu mamá, que te aplazaste. ¿Por qué? ¿Y por qué no estudiaste? Bueno, aupeo y entonces, no, esto no puede quedar así. No, no soluciona, porque si Pepe está en crisis porque de corrupto, ¿entendiste? Aquí vos te vas a dar cuenta de que no te esforzaste, que no le escuchaste a tu mamá, que no le escuchaste a tu educador. Au peisa hina de peñan de yara, o en cuave eñan de haueruñan de eñan de bueno, dere cacuana. Na peame en baiten de ika tu hanguay shalare yapo pendera pe, hape, tapere yapono hare yapo ponano, dere coponata, andere ata lleva. Pean en bopu arorita. Y esto es lo que nosotros, queridos hermanos, tenemos que procurar entender, porque entrar en crisis significa eso. Ojalá que todos entremos en crisis, ¿entienden? Pero desde este sentido real, propio, elemental, fundamental, entrar en crisis quiere decir entonces entrar, mirar, sentir, saber, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo y desde ese elemento comenzar a dar pasos muy concretos en nuestra propia vida. Bueno, y por eso dice, la presencia del Señor resucitado se traduce en una crisis. El que verdaderamente entiende como cristiano lo que es la resurrección, porque la resurrección pues quiere decir resurrexit, del latín, quiere decir levantar la cabeza, levantar, mirar, eñacapua, epua. Lo mismo que en griego quiere decir, es la traducción del anástasis. Anástasis quiere decir lo mismo, epua, salir de, mirar hacia adelante. Upego dice la anástasis, eñacapua. Anila en upebejina Eso quiere decir, si vamos a hablar en guaraní, ¿verdad? Si vamos a decir las cosas del griego, vamos a traducir bien. Porque ya por ejemplo, y bueno, aquí una anástasis. ¿Dónde la entender la anástasis? Anda ya entendí, y anda igual. Tenés otro, resurrección. Ya hay puro formal, resurrección. Pero no entendéis para la iglesia. Resurrección quiere decir epua. Y por eso Jesús resucitó de la muerte. Quiere decir esa vida nueva. Y por eso es que la presencia del Señor resucitado. Entonces un Señor que ahora entonces nos da estas, entre comillas lo voy a decir, estas normativas, vamos a decirlo así, o estas leyes. Lo digo de esta manera porque algunas veces nosotros entendemos, hay una norma, hay leyes, hay esto y aquello, como si fuese posible vivir sin leyes. Imposible. Nuestra vida de por sí siempre se rige por elementos, ¿verdad? Estos son elementos antropológicos esenciales de nuestra vida. Vos mismo tenés tu ley intrínseca, dentro de vos mismo vos tenés tus leyes. Vos sabés muy bien que no te podés tirar de un quinto piso o de un 10º piso.
No, tu ley, ¿viste? Tu ley intrínseca, tu ley te dice no te tires, porque si vos te tiraste, tu ley intrínseca te va a decir, no me voy a tirar en el río porque no sé nadar. Pero tu ley intrínseca, no hace falta entonces que alguien venga y te escriba. Esas leyes que nosotros escribimos es justamente para que nosotros nos demos cuenta y digamos, esto tengo que evitar. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra algún elemento que disturba a quién. ¿A quién le disturba? En realidad, esa es la comunidad. Por eso decimos que siempre la Biblia se escribe en función de la comunidad. Pablo, cuando habla de la ley, es espectacular, a pesar que después Pablo dice, bueno, ahora tenemos que deshacernos de la ley. Pero ¿por qué dice de la ley que hay que deshacerse? Porque dice que esa ley después se vuelve una ley intrínseca. Hoy que pese mi ame se con asopabe, hoy que pese a punto ume hacia y cuama va para la japona hanna y coteve a babe uhe y se va para la japona porque se ya cuama hacia ya japona. Da ella y upe y hacia cuapa hoy hacia japota la hacia posea, pero hace cualquier virorei contra la comunidad. No señor, no señor. La ley intrínseca es cuando vos sabés que robar está mal. Y ahí está una ley, no robarás en el decálogo, Éxodo 20, no robarás en de. Pero esa es una ley escrita, pero eso dice, ustedes lo tienen que llevar adentro. El Antiguo Testamento más lindo todavía, porque después te dice, tenés que escribirlo, tenés que llevar en el fleco, tenés que entonces siempre tener algo que te recuerde. Esa es la ley en el fondo, en el fondo. Si por ejemplo alguna vez, hasta ya mis aguantes vaya, así le pregunto hacia la gente, Haro, Guataina, hospital, por ejemplo. A esa pe enfrente, Pepe Are Guataina, de silencio, silencio. ¿Por qué ese está ahí? No, hay que hacer silencio aquí, padre. Pero ¿por qué escriben ahí? Mo piensan de ahí, a hospital. Hospital donde aquí, oigo las hacer, a restaurantes, entonces ella por la silencio, etcétera, etcétera. Y así, ¿verdad? Hay muchas leyes, ¿verdad?, que se ponen ahí, o sea, son indicaciones que te vuelven a recordar. Pero si vos ya lo llevas en forma intrínseca, por ejemplo, luego la tupa, ves acá, ves inde, apaguen el celular y no sé qué cosa. Ambas eres las inde. Porque hay algunos do era haya vetirico ave. Entonces o a reina pule celular bendiga tu niña eso. Bueno, en fin, diga tu niña por decir. O sea, te pone una norma, te pone una ley, te pone no sé qué cosa. Bueno, esto es solamente para que sepamos, porque la presencia del Señor resucitado dice que nos mete en crisis. Y meternos en crisis significa entonces entender ya esa PA, pero para dar un paso hacia adelante, crecer. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Fíjense que hoy se nos propone pedagógicamente la lectura desde el libro de Josué. Estamos en el capítulo 24, 14-29. Elijan a quién quieren servir. Leitmotiv, idea central. Nos reunimos y comenzamos a repensar, pero sobre todo a agradecer cómo Dios actuó en nuestra historia, en nuestra vida. En aquellos días Josué continuó hablando al pueblo, por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con toda su sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién servir. A los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. Qué lindo entonces cómo concluye Josué en este momento. Entonces, después de haber hablado, después de haber visto una historia, cómo el Señor nos condujo, está muy bien, ahora nosotros estamos también, y atención, bajo la influencia de otros dioses. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar con las mismas mañas? ¿Vamos a continuar con todo aquello que hemos visto de los otros países circunvecinos a nosotros, que nos circundan? ¿Y vamos a seguir a sus dioses? ¿O será que nosotros hoy vamos a decidirnos? Pero es interesante porque Josué nos llama a una decisión. Porque esta es una decisión nuestra. Utilizar entonces tu inteligencia, utilizar tu libertad, porque sos vos el que vas a decidir, y utilizar tu voluntad, porque sos vos el que vas a hacer. Vas a decidir para hacer y para seguir al Señor. Y entonces por eso nos propone y nos dice, nosotros, dice Josué, y mi familia, seguiremos al Señor. Pero ve, depende de ti, depende de cada uno de nosotros. ¿Detrás de quién iremos? ¿Iremos detrás de los ídolos? ¿Detrás de otros dioses? ¿Detrás del dinero? ¿Detrás de la fama? ¿O detrás de las cosas superficiales? Pero nosotros seguiremos al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad,
hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos,
me alcanza. Siempre volveré a tu corazón que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos haciendo esa síntesis general. Estamos encontrándonos nosotros en este momento con los valores, los fundamentos, los principios esenciales, como decimos nosotros, del Evangelio, de la propuesta del Evangelio, de lo que nos trae Jesús. Y aquí decíamos y hablábamos sobre la iglesia no se puede tomar como una especie de simple sociedad. Es decir, como si fuese una sociedad que cambia y listo, y ya terminó, ¿verdad? Hoy es una sociedad y mañana será otra. Sino que hay elementos que se mantienen estables, que se mantienen idénticos a sí misma y permanecen entre los cambios. Hay elementos así, ¿verdad? Que no cambian. Pero hay elementos, ciertamente, que tienen que cambiar, que son elementos superficiales, no son los elementos esenciales y fundantes, como le llamamos nosotros. Los elementos fundantes son aquellos que no cambian. Nosotros podemos levantar un edificio, pero ¿cuáles son los cimientos? Los cimientos son aquellos que permanecen, que le dan estabilidad a esa estructura que nosotros vamos levantando. Y por lo tanto, la iglesia se concreta en forma de respuesta al Dios que invita en este tiempo, Dios que invita a una encarnación de acuerdo a la realidad en que vivimos, decisión por mantenerse en el lugar que abre a la vida, esa llamada, y exigencia de volcarse hacia los otros, para darles testimonio e invitarles sin cesar el reino. Entonces, el reino es lo fundamental y lo esencial para cada uno de nosotros. El resucitar significa caminar entonces hacia el reino, caminar hacia esa estructura de la formación del reino. El punto de partida de la iglesia está en Jesús y sus discípulos. Aquí, imagen, semejanza, tenemos que mirar quién es ese Jesús y tenemos que mirar cuál es la propuesta de Jesús. Pero ¿por qué lo dice con sus apóstoles, con sus discípulos, con sus seguidores? Porque justamente Jesús también propone a la comunidad, propone a sus discípulos, propone a aquellos que después serán sus apóstoles, es decir, son los alter Christi, los que tendrán que ofrecer hoy lleva esta nueva propuesta de Jesús. Por lo tanto, el punto de partida de la iglesia está en Jesús y sus discípulos, los 12, aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado sus palabras, se convierten por la Pascua
en mensajes del juicio que se acerca. Entonces los 12 apóstoles en este caso, o los 12 que fueron elegidos por el Señor, aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado sus palabras, duan, entonces ellos se convierten por la Pascua. Esto también es importante, que la conversión es por la Pascua, es decir, por esa resurrección de Jesús. Eso me llama a una conversión verdadera. Y entonces se convierten en mensajeros del cielo que se acerca. Ellos son los mensajeros del cielo, lo que van mostrando en ese caminar, que tiene que haber de cierta manera entonces un compromiso. Y ese compromiso es lo que se va a ver. Ese compromiso será el signo, será el sacramentum, signo visible, que hace realidad eso que nosotros estamos proponiendo, en este caso la construcción del reino. Bueno, el punto de partida entonces está siempre en Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús con los discípulos? Pregunta crucial. En este seguimiento de los discípulos al Señor, ¿qué hace Jesús con ellos? ¿Qué les llama a hacer? Les manda, les envía hacia las gentes. Funda una situación nueva, ¿verdad? Funda entre ellos la iglesia, que es una iglesia enviada. Es una iglesia de apóstoles, porque la palabra apóstol significa ser enviado. Y desde este punto de vista, entonces, nosotros tenemos que entender. Aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado las palabras se convierten por la Pascua, en mensajeros del juicio. Es decir, se convierten en los que van a juzgar, que se acerca. En su mano está el perdón. Ese perdón que viene y que proviene del reino. Ofrecen a los hombres la grandeza de Jesús, todo su nuevo poder sobre las cosas. Entonces, Él que produce aquí, Él con su mano, ¿verdad? O sea, con su presencia, está ofreciendo el perdón. Pero el perdón es para que uno se vuelva a renovar, ¿verdad? Renovándose, entonces, uno hace su camino para ese encuentro personal con el Señor. Y por lo tanto, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Y Jesús entonces les envía a la gente. Jesús les envía a la gente. No es que Jesús les deja entonces ahí sin hacer nada, sino que ahora uno descubre, uno entiende que la función del cristiano es justamente la de evangelizar. Y por eso hay que entender ahora lo que significa entonces la evangelización. Porque desde este punto de vista nos va aclarando muy bien lo que es la evangelización. La evangelización no es un yo, me dejo evangelizar, yo, y me quedo yo y Dios. No. La evangelización es entendiendo, recibiendo la gracia del Señor. Ahora nosotros nos proyectamos. Y lo que nos dice aquí, ese proyectarse es lo que uno va ofreciendo como la grandeza de Jesús, por una parte, y luego el poder que se le da al cristiano sobre todas las cosas. Y esto es lo que entendemos, ¿verdad? Como una iglesia arraigada en la resurrección. Muy bien, queridos amigos, volveremos la próxima con nuestro curso Ñande Yarañe. Y por ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.